Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por invitarme a trabajar con ustedes en esta clínica de casos y renovadas gracias por haber elegido ese caso de huellas como un iniciador de charlas, de discusiones, de análisis en torno a la creatividad del mediador. Esta calidad que se requiere, por ejemplo, toda la literatura habla de que el mediador debe ser creativo, y cada uno de nosotros tiene una visión o puede tener una visión de creatividad. La visión de la creatividad que los libros nos enseñan tiene que ver con ayudar a las partes en un proceso de generación de opciones a partir de uno de los procedimientos, de los procesos de creatividad que es la lluvia de ideas. Ahora, yo creo que hay un sentido mucho más profundo respecto de la creatividad del mediador. Ante todo, es una primera definición de qué se puede entender por creatividad, o por lo menos la definición que a mí me gusta tomar, tiene que ver con dar o atribuirle un orden distinto, una forma distinta a términos, conceptos, vivencias que nosotros ya tenemos incorporados. Es decir, de algún lado, la creatividad tiene un punto fundamental y se entronca directamente con una noción de desorden. Pero este desorden no es una introducción del caos, no es un simple cambio de un lugar, de un actuar, de un ser en el cual nosotros generalmente nos movemos. Es decir, una continuidad o un nuevo camino respecto de estos esquemas en el que nos movemos. Desordenar, crear, es básicamente una sacudida, o implica básicamente una sacudida en la red simbólica, en los significados que construimos, en los significados que nos movemos. Y esto es tan importante referenciarlo al mediador como referenciarlo también respecto de las partes. Es decir, en la construcción del conflicto y dentro del proceso de mediación, la red simbólica de quienes participan, la forma en la cual le ponen significado, atribuyen significado a lo que hacen, a lo que dicen, es bastante complejo. Pero es cierto también que la mayoría de nosotros respeta un orden específico. Es más, ustedes cuando tengan en consideración que sus partes les hablan, ¿sí?, su relato, su narrativa, como ustedes quieran llamarlo, es una serie secuenciada, ordenada, en el cual las personas han armado todo su discurso, han armado todo su relato, y entrar en esa red simbólica resulta un ejercicio bastante complejo, pero que tiene una raíz fundamental, ¿sí? Y es acá donde creo que la creatividad del mediador empieza a adquirir mayor vigencia. ¿Sí? Para tratar de ser creativo, para tratar de encontrarle nuevo orden, nuevo significado a los significados que ya están puestos en la mesa, primero hay que empezar por lo que uno tiene a mano, es decir, una propuesta de desordenarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros lleva consigo la idea de un proceso de mediación en el cual hay que hacer determinadas cosas, y quizás esas determinadas cosas hay que hacerlas de la misma manera, pero la propuesta de desorden, la propuesta de creatividad tiene que ver con trabajar primero eso que tenemos a mano, es decir, trabajar sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas que hacemos? ¿Qué sentido tienen? ¿Desde qué simbolismo hacemos lo que hacemos? Y esto es aplicable a todos los extremos. Por ejemplo, cuando nosotros proponemos a las personas que se comuniquen, ¿qué símbolo estamos poniendo en la comunicación? ¿Qué tipo de comunicación es? Porque la comunicación también, como palabra, es un símbolo, y dentro de ese símbolo alguien puede decir que dos personas se están comunicando cuando hablan en voz baja, o como proponen por ahí algunas reglas del proceso de mediación, esto de hablar por turnos, ¿sí? Y muchas personas no saben, no quieren o no pueden hablar por turnos.
y nosotros entendemos que solamente hay comunicación cuando puedan hablar por turno, que nos hablen de uno a la vez. Es decir, nuestras propias necesidades, nuestros propios espacios, nuestros propios objetos, la forma en la cual le vamos cargando de significado a nuestros propios símbolos también son oportunidades para ser creativos. Desde este lugar hay una definición bastante interesante de un autor que se llama Restrepo, Luis Carlos Restrepo, que esta cita dice que, la voy a leer textual, dice: crear es deshabitar de la vida diaria para entrar en relación con mundos posibles que son invisibles para el no iniciado. ¿Cómo entramos nosotros no iniciados en estos mundos invisibles de las partes que trabajan en mediación? Un elemento fundamental tiene que ver con la escucha activa. Si nosotros no podemos proponer una modificación, una alteración de los significados de los otros o de nuestros propios significados que les incluimos a lo que estamos diciendo, de nuestras propias herramientas, sin escuchar y sin escucharnos. Escuchar y escucharnos se vincula con dos conceptos que seguramente ustedes han trabajado con Patricia, o que Patricia Arechaga les ha comentado. Uno tiene que ver con la plasticidad psíquica, esta plasticidad psíquica respecto de las partes, pero también respecto del mediador, la posibilidad de trabajar desde y a la par de las partes, pero también trabajar con uno, y otro tiene que ver básicamente con la propia flexibilidad, con ese romper los esquemas mentales propios de una acción distinta, de un proceso armado de una determinada manera, y poder poner específicamente las herramientas que nos da el proceso en términos de romper los moldes, ¿sí? En términos de hacer algo que pueda servir, que otorgue un nuevo significado y que ponga las partes en un camino distinto, si es que las partes pueden apropiarse de esto. Estos nuevos signos, ¿sí?, de los que hablamos, fundamentalmente son signos que están vinculados con nuestras ideas básicas sobre la mediación y sobre el conflicto, ¿no? Y también sobre la idea que subyace a todos los procesos de interacción humana, que tiene que ver con el respeto de la diversidad y con el respeto de la diferencia. Desordenarnos para ser más creativos de alguna manera implica poder vivir creativamente en esa situación de incertidumbre en la cual nos pone cuando nos traen un caso cualquiera, sea estos los casos, aun cuando el tema sea exactamente o guarde alguna similitud con otros casos que hayamos tratado. Si las personas son distintas, el mundo simbólico a partir del cual han construido ese conflicto es también sustancialmente distinto. La mediación, ¿sí?, no propone ni se emparenta con una rutinaria repetición de significados, es decir, esta rutinaria repetición de significados la podríamos poner, si ustedes quieren, terminológicamente, como las posiciones, la historia del conflicto, la narrativa, de qué manera cada uno arma esta historia propia en tramas, secuencias y guiones, sino que la mediación se puede convertir y se debe convertir en un espacio de negociación de los significados, de construcción de nuevos sentidos, donde lo ordinario y lo extraordinario puedan integrarse. De cualquier manera, esto de hablar de ser creativo tiene que ver, como lo anticipé, tiene que ver básicamente con uno mismo. Animarse a hacer algo tiene un punto anterior, animarse a romper el propio esquema de cómo actuar, de qué actuar, pero sin que esto implique hacer absolutamente cualquier cosa, ¿sí? Nosotros tenemos y debemos tener en claro para qué hacemos lo que hacemos. Es en el cómo hacemos lo que hacemos donde uno puede ser creativo. Y a la par, muchísimas de las herramientas que nos da la mediación implican esta posibilidad de ser creativos y de negociar nuevos significados y de modificar los valores simbólicos atribuidos. Ustedes conocen, por supuesto, las metáforas, ¿sí? Conocen, por supuesto, esta idea de la tormenta de ideas como casi el único sistema de creatividad, cuando en realidad hay muchísimos hay muchísimos procesos de creatividad, entre los cuales les anoto
lo que se denomina el sistema de compensaciones específicas, en el cual ustedes podrían ayudar a dos partes a negociar en términos de cómo satisfacemos primero un interés y después el otro interés, que no se trata específicamente de nuevos replanteos, sino de negociaciones sucesivas. Ustedes pueden recurrir a la analogía, pueden, como algunas mediaciones que me ha tocado, pueden a partir de la escucha activa detectar que las partes, por ejemplo, en una tenían un geriátrico en conjunto, que el geriátrico se llamaba interludio de vida. Entonces a los dos les gustaba mucho la ópera y pudimos trabajar toda la mediación a partir de en qué momento íbamos avanzando en la mediación y cómo podíamos referenciarlo con la música clásica, por ejemplo. Era puntualmente ese el caso, ¿sí? Entonces en alguna parte estaríamos en un andante, en otra en un andante ligero, en otra en el allegro, en allegro manontropo, o en una toccata y fuga, o trabajar con otra a partir de considerar la mediación. Me acuerdo específicamente uno que tenía le gustaba muchísimo estudiar el tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces pudimos trabajar la mediación a partir de una analogía con una de las partes respecto de cómo fue la campaña de Rommel en el Afrika Korps en la Segunda Guerra Mundial, es decir, ofensiva, contraofensiva, guerra de escaramuzas, sí, qué es lo que convenía, cuál era la táctica y demás, pero todo esto referenciarlo otra vez en punto específicamente a trabajar con el mundo simbólico del otro, a la idea de romper los propios esquemas, a que en la creatividad no solamente entra lo que decimos, sino lo que nos rodea, a que el contexto también nos permite ser creativos, y que por esa razón el contexto, porque huella de huella se refiere específicamente a una modificación del contexto y a la atribución de un valor simbólico distinto al contexto, no limite nuestra capacidad de poner nuestras herramientas en términos del servicio a las partes, en términos de escuchar qué es lo que nos dicen los mundos de la parte, y con los mundos de las partes y nuestro mundo crear un nuevo mundo que sea un portador infinito de posibilidades, porque cuando nos atrevemos a ser creativos no sabemos qué hay más allá, no sabemos qué es lo que va a producir, sabemos y debemos saber hacia dónde nos dirigimos. Tenemos que trabajar siempre con una hipótesis en mente, animarnos a hacer algo, pero que animarse a hacer algo necesariamente debe tener alguna sujeción en el mundo simbólico de la parte. Este es el concepto básico de lo que nosotros ahí conocemos como anclaje. La propuesta de ser creativo, para mí, fundamentalmente, es dar un salto, no un salto en el vacío, dar un salto hacia un lugar, un salto en nuestra propia mentalidad, desabrocharla de esa rigidez que trae aparejada nuestra propia experiencia vital, nuestra forma preferida de hacer las cosas, nuestro paradigma, nuestra cultura en el sentido de tecnología, es decir, de una forma predeterminada de hacer las cosas, desabrocharla de esa rigidez y dejarla fluir en torno a parámetros que no nos están funcionando, y poder hacer cosas nuevas, atribuir órdenes diferentes, ¿sí? Modificar significados, negociar la modificación de esos significados, es decir, aprender a configurar, a ver de otra manera, a compartir con la parte nuestra propia forma de ver las cosas, a creer que específicamente hay mundos posibles aparte del mundo que nosotros mismos creamos para nosotros y para las partes, y a partir de esos mundos posibles que podamos co-crear entre todos, existe la posibilidad de que nuestra creatividad sea un elemento fundamental, porque no voy a poner el verbo es un elemento fundamental, sino podría ser un elemento fundamental para mejorar nuestras prácticas, pero fundamentalmente para revisar nuestros propios supuestos, o sea, desde dónde nosotros
operamos y de qué manera la rigidez o el aferrarnos a una cierta determinada manera de hacer las cosas, a un cierto y determinado orden, inhibe la posibilidad de incurrir y de empezar a transitar el desorden creativo. Bueno, estas son casi 15 minutos, espero no haberlos cansado, y otra vez muchas gracias a todos por darme este lugar de poder trabajar con ustedes y hablarles de ese caso de huella de huellas al cual en general me he referido, en el cual ese cambio de contexto, ese desorden que yo propuse tuvo significación para las partes, tuvo un impacto positivo, pero lo mejor de todo es que pudo no haberlo tenido, ¿sí? Y otra de las enseñanzas fundamentales es que nada de huellas hubiera sido posible si no hubiera escuchado desde donde hablaban las partes. Les mando un saludo, gracias y éxitos. Hasta la próxima.